Hubo un episodio muy fuerte en mi familia hace unos años, por ahí de 2001, en el que mi abuelo paterno se encontraba muy enfermo y necesitaba una transfusión sanguínea. Los testigos de Jehová no aceptan transfusiones sanguíneas aunque su vida esté en la línea. Entonces, por una u otra razón, mi papá decidió autorizar una transfusión sanguínea para mi abuelo, la cual, entre otras cosas, por supuesto, le salvó la vida. Él logró vivir otros 18 años más y esto, por supuesto, tuvo problemas o causó ciertos problemas con la congregación. Porque después del episodio médico en el cual pues mucha tensión de parte de mi abuelo de que estaba a punto de morirse tal vez, y después de la transfusión sobrevivió, comenzó todo un proceso dentro de los testigos de Jehová que se llama comité judicial. Y este comité judicial de lo que se encarga es de traer a cuentas las acciones equivocadas o malas o los pecados que cometen los testigos de Jehová. Entonces, como resultado de esa transfusión sanguínea que finalmente logró salvarle la vida a mi abuelo, mi papá salió expulsado de la congregación y él nunca más regresó a la congregación. En ese mismo año yo me había bautizado. Yo me bauticé un 8 de septiembre de 2001 y ese mismo año fue el año en el que mi papá salió expulsado, en el que yo me bauticé, y por supuesto que esto tensionó la relación que teníamos en el núcleo familiar. Posteriormente, muchos años después, aprendí a investigar mucho más el tema de la sangre. Me parece actualmente una doctrina bastante peligrosa, una doctrina que pone en peligro la vida de menores de edad que posiblemente más adelante no quieran creer que tomar sangre es un error para salvar su vida o la vida de alguien más. Entonces, ese es uno de los temas principales que me han causado conflicto con los testigos y una de las razones por las cuales también he decidido ya no ser parte de la congregación. No estoy seguro si en alguna ocasión mi papá y mi abuelo tuvieron una conversación para hablar de eso, para entender por qué mi papá tomó la decisión de salvarle la vida y lo que significó para él como un castigo salir de la congregación por esos motivos. Pudiera parecer muy extraño, y lo es para una persona que nunca ha estado en contacto con los testigos de Jehová, que se castigue a alguien, es decir, expulsándolo del grupo, por tomar la decisión de salvar una vida. Es algo muy difícil de comprender cuando no estás dentro, pero cuando estás adentro lo ves como una tragedia. Yo recuerdo muy bien haberme sentido muy triste porque mi abuelo había sido sujeto de una transfusión sanguínea. En lugar de alegrarme porque había sobrevivido, estaba triste porque había fallado a la ley de Jehová. Y cuando lo veo ahora esto en retrospectiva me siento un poco tonto, un poco culpable, porque debí haber sido mucho más empático, debí haber sido mucho más compasivo con mi papá, en el sentido de que él lo puso todo sobre la línea, él arriesgó mucho porque significaba perder a la congregación, perder su relación con esta congregación, y hasta cierto punto podría ser, tal vez él pensó que estaba perdiendo su relación con Dios por querer salvar la vida de su papá. Y eso me parece una situación muy fuerte, muy profunda, que no logré entender en su momento. Y no sé si alguna vez ellos lo hablaron. Mi abuelo falleció hace más o menos un mes. Y quiero pensar que sí tuvieron esa conversación. Quiero pensar que mi abuelo le agradeció a mi papá haberlo salvado. Y espero yo algún día tener esa fortaleza de hacer algo a ese nivel por alguien que amo. Entonces, es una conversación y un tema súper delicado en mi familia y en mi vida, pero hay muchas lecciones que están allá adentro y llevo varios años tratando de entenderlas.